Bueno, en este estudio vamos a analizar si es así o no es así, que los judíos mesiánicos tengan que seguir con su postura religiosa y a la vez con el nuevo pacto, que es Cristo, que nos lleva al Padre. En Hechos 15 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Ver Levítico 12:3 y Éxodo 12, versículos 46 y 49. Hechos 15:5 dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero en Hechos dice así, capítulo 15, versículo 7: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El Señor Jesús había dicho anteriormente que para todo aquel que no crea. Y mucho antes, el Señor le dijo a Abraham que de dos pueblos haría un solo pueblo. En este caso, Pedro se levanta, obviamente, movido por el Espíritu Santo, y se pone a predicar hacia afuera, y lo oye mucha gente, y entre ellos muchos gentiles, los cuales creyeron, y al haber creído, recibieron el Espíritu Santo. De tal manera que los judíos presentes se sorprendieron cuando sucedió esto, y comprendieron que la promesa también era para ellos. Entonces, aquí Pedro se está levantando y está diciendo: Dios conoce los corazones. Y les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, el gentil no había tenido que hacer ningún ritual, no había tenido que circuncidarse, no había tenido que hacer nada. Simplemente creyeron y también recibieron el Espíritu Santo. Igual que los judíos. Igual a qué se está refiriendo. Que también ellos creyeron. Aquel judío que también creyó en el Señor y en la muerte del Señor y en su resurrección, también recibió el Espíritu Santo. Simplemente tuvo que creer. El Señor Jesús dijo: el que crea será salvo, mas el que no crea ya ha sido condenado. Y también, y continúa Pedro y dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahora pues, una pregunta para ti directamente, David Daimon, que eres la persona que más se ha levantado diciendo: yo soy cristiano, y hablas del arrebatamiento, y hablas de todas esas cosas en las que yo estoy de acuerdo contigo. Pero ¿por qué tientas a Dios poniendo sobre aquellos que han creído en el Evangelio diciendo: es que tú tienes que guardar el sábado también, o yo lo voy a guardar? Dice aquí el Señor: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, aquel que se dice ser judío, como tú, Daimon, ¿cómo es posible que pienses que tienes que continuar con tus rituales?
Si ni siquiera los padres, si ni siquiera a Abraham, me imagino que se refiere a esto, obviamente pudieron llevar ese yugo. ¿Por qué? Hacían sacrificios y volvían a pecar. Hacían sacrificios y volvían a pecar. Y dice también Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Entiéndase todo el ritual judío. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí Jacobo se levantó y dijo esto, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué dijo esto Jacobo? Porque los gentiles que estaban ahí ignoraban la ley de Moisés, ignoraban los estatutos de Dios dados a Moisés. Entonces era necesario aclararle a ellos que ya no, no era necesario enseñarles todo lo demás. Por ejemplo, guardar el sábado o circuncidarse. Pero sí era necesario que ellos tuvieran conocimiento que se tenían que apartar de las contaminaciones de los ídolos, que no podían comer sangre, no podían continuar fornicando, ¿sí? Ni comer de ahogado. Entonces, son cosas claras y precisas que ellos tenían que tener muy, muy metidas en su cabeza, pues las desconocían completamente. Los judíos mesiánicos dicen esto, los cristianos normalmente no entienden que al mismo tiempo que no hay diferencia entre judío y gentiles en cuanto a la salvación, sí hay diferencia en cuanto al ser humano, ser judío y pertenecer a la nación de Israel, pues incontables profecías son específicas para el pueblo judío y la nación de Israel. Pero aquel judío mesiánico, porque, repito, los judíos, o esto no está dirigido hacia los judíos, a los que llevan su religión, a los israelitas que llevan sus costumbres. Claro, sabemos que no todos los israelitas pertenecen a Judá, pero sí, sí muchos israelitas practican la religión dada por los padres, que es la religión judía. Y también sabemos que hay varias clases de judíos, no, algunos judíos no son no son, ni siquiera creen en Dios, son ateos. Algunos israelitas, este, no creen en Dios. Pero aquí tenemos una tabla comparativa, dirigido esto para los judíos mesiánicos y para el pueblo cristiano. La verdad yo no sé si incluir entre cristianos a los mesiánicos porque ni son de aquí ni son de allá. Pero el antiguo pacto dice así, la relación con Dios era a través del sacerdote y solamente una vez al año una sola persona, sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo para hablar con Dios. En el nuevo pacto la relación con Dios es personal y directa y todos los días podemos y debemos entrar al lugar santísimo para hablar con Dios. En el antiguo pacto el conocimiento de Dios era a través de los que enseñaban. En el nuevo pacto, el conocimiento de Dios viene por escudriñar las Escrituras, siendo enseñado al creyente directamente por el Espíritu Santo. La expiación de los pecados era por tiempo limitado en el antiguo pacto, pues recordemos que una vez al año se tenía que hacer un sacrificio que era para el perdón y era cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y en el nuevo pacto la expiación del pecado es por siempre. En el antiguo pacto se tenía que cumplir toda la ley al 100%, o sea, obras. Y en el nuevo pacto se salvó por gracia, o sea, no por obras. Es un regalo de Dios. El pueblo de Israel, basado en sus propios esfuerzos, jamás pudo cumplir la ley y por lo tanto fue reprobado. Ahora somos justificados en el nuevo pacto a través de la obra en Cristo Jesús, teniendo acceso al trono de la gracia. Ahora veamos lo que es el sacerdocio.